Bueno, entrando en el tema que nos ocupa, yo quiero comentarle o comenzar con una noticia crítica, que es posible que usted la haya escuchado o se haya dado cuenta, a lo mejor no en el porcentaje que le voy a comentar, pero que es por demás desoladora, ¿no? Del último censo que se hizo, a pesar que dicen que estuvo mal hecho, pero del último censo, entre los datos que se trataba de obtener, se determinó que de 18 millones de ecuatorianos que somos, 18 millones, 7 millones, oiga esto, 7 millones vive en una condición de pobreza. 7 millones. Cuando se habla de pobreza, se habla de que son personas que sobreviven, no se puede decir que viven, que sobreviven con $3 diarios. Nótese que esos $3 diarios no son única y exclusivamente para la comida, sino que en esos $3 está también el arriendo, la movilización. Entonces usted se dará cuenta, sobreviven, ¿sí? Y como si esa estadística fuera poco, ¿sí? Déjeme decirle que de los 7 millones que viven en pobreza, 2 millones viven en pobreza extrema, es decir, que viven con un máximo de $1.75 al día. Igualmente hay que considerar que ese $1.75 no es lo que cubre un almuerzo y decir comen una vez en el día, no. En ese $1.75 está también valor de vivienda y movilización. Esta es una situación, digo para mí, de asombro y espanto. Quizás nosotros no podemos entender bien, porque gracias a la misericordia y el favor de Dios y a la generosidad extrema de Dios, no estamos en esa condición. Estamos muy lejos de esa condición, lejísimos, ¿sí? Es por eso que se dice a nivel mundial que quienes tenemos un techo, sea propio o alquilado, pero un techo seguro, ¿sí? Quienes tenemos la posibilidad de comer al menos 2 o más veces al día, vivimos en una condición de privilegio. Estoy hablando a nivel mundial y a nivel nacional. Después de esta estadística, también es así, ¿sí? De tal manera que le pido primero que no se queje. Yo sé que pasamos momentos difíciles, adversidades, pero no estamos, por la misericordia y el favor de Dios, no estamos en esa condición. Entonces, esta condición, digo, 7 millones de 18. No me acordé de sacar el porcentaje, pero me atrevo a pensar que es un 40, cerca de un 40% de la población ecuatoriana que se encuentra en condición de pobreza y 2 millones de ellos, ¿sí?, en condición de extrema pobreza, pero extrema pobreza. Obviamente esto se ve reflejado en las noticias que escuchamos todos los días, ¿no? Por un lado, el crecimiento de la delincuencia, es decir, entendemos, no justificamos que la delincuencia es una opción para quienes viven en esta condición. Porque ¿qué opción tienen de educarse, de entrar a una escuela, a un colegio, a una universidad? Entonces, tristemente, son captados fácilmente por esto y también vemos el aumento de la desocupación que existe, igualmente por datos oficiales de las entidades técnicas que pueden dar, es decir, si vemos que hay menos cantidad de afiliados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, eso quiere decir que son personas que se desemplearon, así de simple, ¿no es cierto? Y concomitante con esto también vemos que aumenta el número de personas que migran del país. Y no estoy hablando de los que migran legalmente, de los que se van con una visa y de los que despegan en un avión. No, estoy hablando de aquellos que salen jugándose el físico, ¿sí?, poniendo en riesgo sus vidas para tratar de llegar a otras latitudes en donde tienen la expectativa de encontrar la opción que no se encuentra acá en nuestro país. ¿Por qué le doy estos datos? No vamos a hablar de esto porque esto no es un aspecto
espiritual, le doy estos datos primero para decirle cuál es el nombre de esta prédica que me permití poner. Esta prédica le he llamado Situación de Asombro y Espanto. Luego le completo el título de la prédica. Situación de asombro y espanto. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero yo veo las noticias, escucho esto, encuentro a la gente en las esquinas, cuando yo no soy de salir en la noche para nada, ¿sí? Pero cuando por A o B circunstancias vengo un poquito tarde, encuentro que en el puente de acá abajo, de la Boca Toma, ¿sí? La gente que ya está acomodándose ahí para guarecer. Y a mí eso me mata. Digo, no sé si a usted le pase lo mismo. Con este triste antecedente y dándole gran parte del título de esta prédica que se llama Situación de Asombro y Espanto, le pido por favor que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 10. Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Hago yo la lectura y le pido, como siempre, por favor que siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 10. ¿Tenemos todos, amén? La palabra de Dios dice así, me sigue por favor con atención y con reverencia a su bendita palabra. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, ¿sí? De aquí tomé las palabras del título de la prédica, asombro y espanto. Bueno, ¿cuál era la condición de este hombre? ¿No? Este hombre tenía una situación, digo, si es que uno se detiene un poquito más a ver las situaciones, no debemos tener nosotros como cristianos, es decir, personas que tenemos a Cristo en nuestras vidas, personas que el Espíritu Santo debe guiar nuestro accionar, nuestro caminar y nuestros sentidos. Nosotros no podemos mirar los problemas de manera superficial. Debemos tratar de identificar, de entrarnos un poquito más, de adentrarnos, no solo en lo que nuestros ojos ven, sino percibir con los ojos del alma la situación y las necesidades de la gente, ¿sí? Entonces, mirando un poquito a este hombre, ¿no es cierto?, mirándole superficialmente sería, sí, era un mendigo más que le ponían a la puerta de la iglesia para que esté molestando a la gente, pidiendo, sí, para con eso, de algún modo vivir. Ya, esa sería la apreciación superficial. Esa sería una apreciación de una persona que no es espiritual, de una persona que no tiene preocupación por el prójimo, de una persona que le vale el resto de la vida, ¿no es cierto? Pero nosotros que somos cristianos podemos ver un poquito más allá, ¿sí? La condición de este hombre era terrible. La condición de este hombre era de asombro y espanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero era un cojo de nacimiento. ¿Qué implica esto? Que él tenía un problema de toda la vida, ¿sí? Era un cojo de nacimiento, era un hombre que por otro lado dependía de otros. Porque yo me pregunto, ¿quiénes eran los que le llevaban y le traían? ¿Y qué pasaba si en algún momento no había quien le lleve o algo peor, no había quien le traiga? ¿Sí? ¿Sería que él podía movilizarse por sí solo? O a lo mejor, especulando un poquito, digo, adentrándonos un poquito más allá, si efectivamente esta persona era llevada y traía,
¿sí? Y eso de buena fe le ayudaban para que él no se sienta olvidado, ¿sí? A lo mejor eso también terminó por anular sus movimientos de extremidades. Y cuando no había quien le lleve, o digo lo peor, cuando no había quien le traiga, después de que alguien le puso en la puerta del templo, ¿qué hacía él? ¿Esperar a quién? Entonces, por un lado era un problema de toda la vida, y por el otro lado era un problema que él no lo podía resolver solo. Él dependía de terceras personas. Y el depender de terceras personas para solucionar un problema, ¿sí?, es crítico, porque uno no puede exigir al resto que hagan tal o cual cosa, o no puede exigir que siempre lo hagan. Pero el problema no queda ahí, no solo que era un problema de toda la vida, no solo que él dependía de otros, sino que el problema se agudiza cuando vemos que él cumplía por así decirlo, una sola labor. Él era puesto para pedir limosna. Es decir, por un lado, no aspiraba a más. No aspiraba a más. Y eso es terrible, ¿no? El hecho de tener una conformidad en una condición. Llego a conformarme. El problema, digo, se agudiza porque él se acostumbra a esto. ¿Sí? Él le digo, no aspiraba a más. Él dijo, sí, pues reconozco, tengo mi problema de enfermedad, la falta de movilidad impide que yo pueda tener otras expectativas. De una manera u otra me dan algo para sobrevivir. Y si así me ha tocado vivir, ¿qué más me queda? ¿Sí? Entonces digo, si el problema era de toda la vida, si el problema era que dependía de otros, un mayor problema es acostumbrarse. Acostumbrarse a tener el problema, a convivir con el problema, a que el problema sea parte de su vida. ¿Sí? Yo digo, se acostumbró, yo creo que él ya no se molestaba. Más adelante los versículos dicen que este hombre tenía aproximadamente 38 años de edad. Entonces, después de 38 años uno como que ya está hecho a la idea, ¿no? Ya me hice a la idea, ya. 38 años de mi vida ha sido así, ¿qué puedo hacer ahora? Pero el problema mayor, como que si esto no fuera suficiente, el problema mayor, ¿sabe qué es? Que este hombre estaba en la puerta de la iglesia. En la puerta de la iglesia. Es decir, a un paso de donde está la solución. Pero nunca traspasó ese límite que quizás él, o para no echarle la culpa solo a él, ese límite que el resto le podía dar. ¿Por qué le dejan en la puerta? Métale a la iglesia. Aunque sea para guarecer, pero métale a la iglesia. Tenga misericordia. Y usted dirá, pastor, nos cuenta esta historia entrándonos un poquito más adentro de lo que las letras de la palabra de Dios nos muestran. ¿Y qué tiene que ver con la estadística que comenzó usted quejándose de la situación del país? Bueno, porque el país tiene una estadística de estas situaciones catastróficas, de estas situaciones espantosas, pero lo que el país no tiene es una encuesta de cuántas personas se encuentran en situación de espanto, ¿sí?, de terror en el ámbito espiritual. ¿Cuántos cojos espirituales vienen llevando un problema de toda la vida que se llama pecado, porque ese es un problema de toda la vida, que tratan de depender de otros, ¿sí?, como por ejemplo religiones, creencias, doctrinas, hechicerías, brujería, qué sé yo, invenciones de distinta índole, que dependen de otros, pero que no les soluciona el problema. Porque si bien los otros le llevaban a este cojo y le ponían en la puerta,
le ayudaban, pero no le solucionaban el problema. Entonces, si me asombra y me espanta, y por eso le llamé situación de asombro y espanto a la estadística que nuestro país tristemente refleja, ¿sí? Cuántos mendigos espirituales, cuántos cojos espirituales, cuántas personas están inhabilitadas espiritualmente en nuestro país. Y yo no digo que deberíamos hacer un censo para conocer esto, porque ¿sabe qué es lo que pasaría si es que hiciéramos un censo, ¿sí? De ir a preguntar en cada casa, disculpe, ¿usted cree en Dios? ¿Sí? Lo más probable es que el censo no refleje una realidad, porque mucha gente, ¿sí? Quizás bastante menos de hace 30 años, pero mucha gente va a decir, no, yo sí creo en Diosito, no, yo sí voy a tal iglesia, no, yo sí tengo experiencia, uy, para mí el santo no sé cuánto es el patrono de mi familia, uy, a mí la Virgencita me ha hecho tantos favores, ¿sí? Y vamos a encontrar un montón de respuestas que pretenden mostrarnos cierta espiritualidad a la cual se han acostumbrado. No les ha resuelto el problema, pero se han acostumbrado. Entonces, al igual que este cojo, la estadística, digo, espiritual debe ser espantosa por los resultados, por los frutos, por las situaciones que se viven, ¿sí? Y al igual que esto, digo, hay una miseria espiritual en que efectivamente mantienen un problema de toda la vida, que se llama pecado, y no lo pueden superar. Que han sido, son y parece que serán por el resto de su vida malgenios, que han sido, son y serán por el resto de su vida chismosas, que han sido, son y serán mal hablados, corruptos, violadores, adúlteros, infieles, lo que usted se puede imaginar, ladrones, sinvergüenzas, y tienen un problema de toda la vida. Y dependen o han tratado de depender cuando todavía tenían un grado de conciencia, cuando la conciencia todavía les remordía, pretendían tener una ayuda de la religión, la una que dice, no, ve, confiésate, pégate 100 Padres Nuestros y estás hecho. Y en el segundo Padre Nuestro volvían a cometer el pecado. O en la otra que dice, no, hazte una limpia. O la otra dice, no, ponte a meditar. Y hay un montón de cosas, circunstancias, situaciones que pretenden ayudar, pero que no ha solucionado el problema. El problema sigue ahí. Y digo, si hiciéramos una encuesta de cuántos creen en Dios, nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente que apela a situaciones espirituales o espiritistas y a veces se confunden, pero que nunca entraron en un templo. Digo, con el gravísimo problema, porque si problema es ser cojo, si problema es depender de otros, ¿sí? Es un mayor problema acostumbrarse y mayor es el problema que se queden afuera de la iglesia. Igual en el ámbito espiritual, si hay un problema que se llama pecado que viene acabando, arrasando, es el cáncer espiritual de la humanidad, del pecado, y la gente no se da cuenta. Mire lo que sucedió en esta semana, ¿sí? Lo que sucedió en esta semana. En esta semana comenzó el campeonato de fútbol más antiguo del mundo, que es la Copa América, en donde los países disputan con sus selecciones, ¿sí? Misma de la nuestra que no la voy a hablar. Y en la inauguración de este evento, ¿sí? Digo, es de trascendental importancia dentro del deporte, dentro del fútbol, tanto por ser la más antigua, cuanto por la disputa que existe y la atención que acarrea todo esto, ¿sí? Se hizo una oración, no sé si usted lo supo, quizás los futboleros se enteraron, pero en medio de la magna inauguración, un pastor hizo una oración pidiendo a Jesús que ayude y dejando todo este evento en manos de Cristo Jesús, y luego se hizo una oración similar, entiendo, en inglés también, yo no sé el inglés, pero mis hijos que entienden me dijeron, dice, fue una oración un poquito más larga, no fue una transcripción de la oración en español. Entonces yo digo, wow,
¡Qué maravilla! ¡Qué increíble! Y qué lindo que se haya hecho así, qué lindo que se le tome en cuenta a Cristo Jesús en asuntos de tanta atención multitudinaria como esto, ¿sí? Pero ¿sabe qué pasó? De inmediato, ni siquiera al siguiente día. Que hubieron reclamos de la gente diciendo que qué tiene que meterse a Jesús en el deporte, que qué tiene que ver él, que cómo es posible que se haya dado este espacio. Claro, si hubiera sido un artista, ¿sí?, malviviente, con varios fracasos sentimentales, que ha caído varias veces en adicción y que es partícipe de la doctrina de género y hubiera ido con la bandera de los LGBTQ, amén, porque hay que ser inclusivos, por favor, porque los que no somos inclusivos y que nos iremos al cielo por no ser inclusivos, entre otras cosas, ¿sí?, pues ahí sí estaría. Ahí sí somos mal vistos. Entonces, ¿por qué le comento este aspecto? Que a mí me llenó de alegría, ¿sí? A mí me llenó y dije, qué bueno que ya comencemos a aparecer los valientes, los que no nos avergonzamos de Cristo, los que vivimos para adorarle y para agradarle, y los que podemos pronunciar a viva voz el nombre de que está por sobre todo nombre, en el nombre del cual te digo, levántate y camina. ¿No es cierto? Sí, qué bueno que aparezcamos los valientes que estamos respaldados con un testimonio de vida. Porque ¿de qué serviría, sí, que vaya alguien y haga una linda oración y el que hace la oración es un corrupto? Y el que hace la oración es un perverso. Y el que hace la oración es una persona que ha fracasado en la vida espiritual, con resultados evidentes. Entonces ya es hora de que se levanten, ¿no? Dentro de la estadística, que no existe, la espiritual, podrían estar, por ejemplo, familiares nuestros, amigos, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo, de universidad, amigos de antaño, con seguridad estarían, y son fácilmente identificables por nosotros, estarían en esta estadística de ser personas que acarrean ese gran problema de toda la vida que se llama pecado, con el cual viven luchando, al cual ya se han acostumbrado, a otros que tienen la aspiración de vencer y que de uno u otro modo les han querido ayudar, y cuando nosotros deberíamos hablarles de Cristo Jesús, ellos primero nos hablan de la metodología Reiki, de la metodología no sé cuánto, del espiritismo tal, de la brujería esta otra, todas esas disfrazadas de ciencia, de la cienciología, pero que nunca llegaron a entrar en la iglesia. El Javi preguntó, como lo hacemos siempre, ¿no? Sino que digo el Javi para que le conozcan que es el Javi. ¿Sí? El Javi preguntó, dice, ¿cuántas personas nos visitan por vez primera en esta mañana de este lado de acá? En el centro, de mi lado derecho, en la parte de arriba, y no hubo ni una sola mano. En el mejor de los casos, en algún culto de un domingo X, son 3, 4 manos que se levantan. Esas personas que viven en nuestro entorno, en el condominio, en el barrio, nuestros compañeros de trabajo, en la universidad, familiares nuestros, a quienes inclusive apreciamos mucho, son parte de la estadística que no existe. Ellos son parte de la estadística que no existe. ¿Y sabe qué están esperando ellos? Ellos están esperando que se crucen un par de cristianos, ¿no? Un Pedro y un Juan. Que algún rato llegue un par. A lo mejor no toda una congregación que se vuelca en pos de un barrio, pero un par de cristianos que fijen los ojos en él, o sea, que miren un poquito más allá, que no pasemos desapercibido ante el problema que existe, que no viremos la cara al problema de la humanidad, del cual algo podemos hacer. Solo un parcito, vea, de cristianos que fijen los ojos, que le presten atención, que traten de entender el verdadero problema, ¿sí? Un par de cristianos que a lo mejor no tienen la solución para todo en sus vidas, pero que den lo que tienen, ¿no? ¿Qué tenían ellos? ¿Para darle una limosna? A lo mejor sí, pero dijeron eso es muy poco.
Démosle lo que verdaderamente vale. No tengo ni oro ni plata. Te voy a dar lo más valioso, el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Bien podía uno haberse detenido y decir, ve, si te doy limosna, igual mañana te encuentro aquí pidiendo limosna. Así que no te soluciono el problema, te soluciono el instante, pero no te soluciono el problema. Con eso no estoy diciendo que dejemos de dar para la canasta de amor, que todos los domingos pido. Yo sé que dando víveres a X y Z personas, no me refiero a la familia de la fe, porque esto es simplemente un acto de generosidad con la familia de la fe, pero que damos a otras personas que están fuera de la iglesia, ¿sí? ¿Les solucionamos el problema? No, no les solucionamos el problema, pero estamos atacando el problema. ¿Cómo estamos atacando? Predicándoles el evangelio. Porque los víveres les llegan cada 15 días, pero la palabra les llega cada semana. Todos los miércoles vamos, ¿sí? Y entre semana hay gente que predica, tanto para nosotros con el propósito, con el objeto, de que los que hoy son participantes pasivos de una célula, de un taller, el día de mañana sean participantes activos. Es decir, que den lo que reciben, si es todo lo que se pide. No se pide más. ¿Por qué usted está aquí en la iglesia? Porque alguien una vez le habló. Háblele a alguien, por favor, tenga misericordia. No pase de largo viéndole al cojo. Y claro, digo, quizás se cruzaran un par de cristianitos por ahí, un Pedro y un Juan, y que fijen la atención, que no pasen de largo y que vean la real necesidad. Para hacer algo que no es difícil, no es caro, es más, no cuesta nada. Hablar a la gente de Dios no cuesta nada. Obviamente hay que ser sabio. Y me refiero a que si le voy a hablar a un compañero de trabajo de Dios, háblele en la hora del almuerzo, no le hable en la hora de oficina. Dígale, ve, puedes quedarte un ratito más en la tarde, necesito hablar contigo. Veo que en tu matrimonio te va mal. Estás luchando con ese problema, con esa dificultad. Te voy a hablar de Dios. Él ha sido la solución para mi vida y es toda la solución. Así que me voy a tomar un tiempito, porque me doy cuenta, y aunque no me identifico con tu dolor, porque a lo mejor los pecados que tienen las personas que están en nuestro entorno no son los mismos que teníamos nosotros, pero por favor tengamos misericordia. Fijemos bien la atención en las personas. Veamos la dificultad y la tristeza que esto causa sin pensar en la vida eterna, ¿no? O mejor dicho, para no confundir, en la eternidad. O sea, no solo que aquí viven con el problema de toda la vida, que es el pecado, sino que después de esta vida temporal, por más 100 años que tengamos, se van a ir al infierno, tormento eterno. Y nosotros pasamos de largo. Qué insensibilidad, qué falta de amor, qué ingratitud, porque nosotros fuimos o estamos aquí porque alguien nos habló. Hagamos lo que hace esta gente, ¿no es cierto? Ellos fijaron los ojos, es decir, se dieron cuenta del verdadero problema. Y el verdadero problema en el mundo se llama pecado. Los resultados son manifestaciones de ese pecado, son derivaciones de ese pecado. Pero la raíz, la causa de todos los males en esta vida, ¿sí? E inclusive de la destrucción que hacemos el hombre con el hombre, es el pecado. Por favor, Dios no nos pide que demos toda la plata del mundo. Usted ve, nosotros somos una iglesia que jamás le pedimos nada más allá de lo que en su voluntad quiera dar. Quienes quieren ser obedientes, amén. De tal manera que no estamos diciendo, vamos a hacer una campaña y necesitamos $500,000, así que venda su casa y traiga la plata, que Dios los guarde. Económicamente no cuesta absolutamente un centavo partido por la mitad hablar a otras personas de Cristo Jesús. No cuesta nada, a menos de que usted quiera acompañar este plan de salvación con un café, invitar una comida. Bueno, pues son otro tipo de metodologías que bien puede optar. Pero lo importante es, por favor, tenga misericordia, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito es rescatarle y darle la verdadera solución a un pecado de toda la vida. ¿Qué más hicieron ellos? No solo que fijaron los ojos, porque hay que ser sensibles, por favor, y fijar los ojos en las personas. Hay gente que sonríe y que necesita tanto de Cristo, porque es una máscara, su felicidad.
A veces esa felicidad que se la quiere respaldar en la parte económica. Entonces, como tengo mucho dinero, soy feliz. Ese no necesita de Cristo. No, ese es el que más necesita de Cristo. Porque qué tal si le va tan bien económicamente, va a tener amor a las riquezas, ¿sí? Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Imagínense. Entonces, les suplico, tengamos misericordia. Hable a las personas, a sus familias. No le duele sus familias. Los primos, los tíos, los padres, los hermanos. Dios tenga misericordia. ¿Qué hicieron estas personas? Bueno, sostenerle de la mano. Ellos le dieron la mano. Solo cuando le dieron la mano y le ayudaron a levantarse, se firmaron sus pies, sus tobillos. No le dijeron, en el nombre de Jesús, levántate. Y estando adentro en la iglesia, Juan y Pedro, oye, y se levantaría. No fue así, sino que se detuvieron. Era la hora novena, la de la oración. Entiendo yo que ellos no eran ecuatorianos, por lo tanto llegaban a tiempo. Estar a tiempo significa 10 minutos antes de la hora planificada. Y se detuvieron ahí, le dieron la mano. Primero le dieron la mano para ayudarla a levantar. ¿Y sabe por qué le dieron la mano? Porque antes le habían dicho, en el nombre de Jesús de Nazaret, te levantas. Es decir, le extendieron la mano porque creyeron, porque estaban totalmente seguros de que la única solución y salvación en esta vida es Cristo Jesús. Si usted no le extiende la mano, si usted no le habla a alguien, sí, es porque ni usted mismo cree. Es porque ni usted mismo cree que la solución para la persona es Cristo Jesús. Es que el problema de esta persona es tan grave, Dios no puede solucionarle. Y por último, si no le soluciona el problema humano, sí, soluciónele el mayor problema. Por favor, salve su alma. Salve su alma. Sí, porque si esta persona tiene que partir, que parta para la vida eterna. Ya, el problema que quede aquí, lo que sea. Pero salve su alma. Dele la manito hasta que se afirme. El Javi mismo, y no es que a propósito le puse al Javi, o le pedí que por favor nos ayudara en este culto. Pero el testimonio de él es así. Y si un día el promo, como le decimos a quien le predicó al Javi, ella no está aquí, está en los Estados Unidos, me invitó a la iglesia y me insistió y me empujó y comenzó a venir, hasta que se le afirmaron los pies y los tobillos en los caminos de Dios. Pero estuvo ahí insistente hasta meterle en la iglesia, hasta empujarle a la iglesia. No le dijo, irás cualquier ratito que te des tiempo, irás. No, le dio la mano hasta que se afirme. Y pastor, ¿hasta cuándo tenemos que estar nosotros discipulándole a una persona? Hasta que puedan entrar juntos y juntos alaben a Dios. Eso es lo que pasó con ellos. Eso es lo que pasó con ellos, ¿no es cierto? Sí, le dieron la mano al cojo después de haber creído que lo que él necesitaba no era limosna, lo que él necesitaba era riqueza, y la riqueza está en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, de Jesús de Nazaret, te levantas, ven acá. ¿Sí? Y dice que entró, se le afirmaron los pies y los tobillos, y entró saltando y alabando a Dios. Pero ¿sabe dónde hizo esto? En el templo, pues, en el templo. Él estuvo afuera. ¿Cuántas veces habrá escuchado afuera los cánticos que en esa época eran salmos, todos los que se cantaban? Pero él era un mero oidor, nunca fue partícipe de la alabanza, de la adoración, porque no tenía por qué alabar y glorificar a Dios si seguía con el problema de toda la vida. Pero cuando él se dio cuenta, ¿sí?, que era libre de este problema de toda la vida, cuando uno siente esa liviandad que Cristo Jesús da a nuestras vidas para que nosotros podamos en esa libertad caminar dentro de los propósitos de Dios y tengamos gusto y gozo en vivir en santidad, porque eso le agrada a mi Señor y eso bendice mi vida. Obvio que uno alaba, pues, obvio que uno se glorifica, pues, o uno le glorifica a Dios, obvio que uno es feliz en la vida. Con eso no estoy diciendo que no tengamos problemas, pero uno es feliz en la vida y uno está seguro, porque sabe que Dios en su infinita misericordia quiere, y en su voluntad dice la palabra, que quiere que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. ¿Por qué hacemos células básicas? ¿Por qué hacemos células avanzadas? Sí, porque ¿qué va a hacer Javi el día jueves? Creo que tiene la célula Javi. No, nada el jueves, entonces hágase cargo de una célula. No, Señor, es por afirmar los pies, ¿sí?, o de los que llegan,
o de los que están y corremos el riesgo de salir del templo? Porque ese es otro gran problema de la gente que hoy estamos, que hemos recibido el llamado, como dice Hebreos 6, que hemos disfrutado del Espíritu Santo, ¿sí? Que glorificamos la sangre de Cristo, y a la vuelta de la esquina, vaya usted a saber dónde están. Yo he dicho algunas ocasiones, no repetidas, pero las he dicho. Si todas las personas que un día llegaron a nuestra congregación hubieran permanecido firmes en la congregación, habríamos necesitado un estadio. Así que no nos conformemos con que mi iglesia es linda, tenemos 3 cultos y están casi llenos. ¿Sí? El problema es que estamos casi llenos desde hace tiempo. Y cuando se pide que levante la mano los cojos, a los que debemos extenderles la mano, a los que debemos mirarles con atención y darles lo que tenemos, que es Cristo Jesús, es lo más grande, es lo más valioso, es lo mejor, es lo único que vale la pena en nuestra vida. Pasa nada. Mis hermanos, ¿es una exhortación? Sí, es una exhortación. Una exhortación que me venía inquietando desde hace algún tiempo porque, no sé a usted, pero a mí me duele mucho cuando ya doy el paso acá adelante para que los hermanos oren por la palabra y por mí, y en su generosidad oran por mí y por mi familia, después de preguntar cuántas personas nos han visitado y ver que eventualmente alguien levanta la mano. Y es triste saber que esa persona que levanta la mano al siguiente domingo ya no está aquí. Vino a cumplir, es decir, le dijimos levántate, pero no le ayudamos a que se afirmen sus pies y sus tobillos. Que requiere un poquito de dedicación, sí, ni siquiera digo esfuerzo, sacrificio, un poquito de dedicación. Ahora que la tecnología nos ha facilitado tanto la vida en algunos aspectos, nos ha complicado en muchos otros. Un mensajito, un recuerdito, un te paso viendo, un vamos juntos, no cuesta nada. Tengamos misericordia, y con esto quiero completar el título de esta prédica, y con esto concluyo. Le dije que el título de esta prédica se llama Situación de asombro y espanto, por la estadística original, que es una tristeza para nuestra nación, y por la inexistente estadística espiritual, que usted sabe que posiblemente no serán 7 de 18 millones. Es posible que sean muchos más los que están en condición de miseria espiritual. ¿Cuál es la palabra que le falta a este título? De situación de asombro y espanto. Póngale una coma. Actuemos. Actuemos. Tengamos misericordia. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Bueno, pueden pasar algunas cosas. Aquí la Biblia a mí me dice que ¿sabe qué pasó? Que el verle sanado, liberado, salvado a este hombre, conmovió a mucha gente, llamó la atención a mucha gente. Hubo un mover espiritual dentro de Jerusalén, porque era en la puerta del templo La Hermosa. ¿Sí? Hubo un mover que agitó a mucha gente, una salvación, una sanidad. Movió a toda Jerusalén, ¿sí? Y después de esto, 3,000 y 5,000 personas se convirtieron al Señor. Un testimonio. ¿Qué tal si le echamos una mirada fija al más pecador de nuestros allegados? Amigo, familiar, quien quiera que sea, vecino, compañero. ¿Sí? Y logramos que se afirme en la iglesia. Vamos a remover la inquietud al menos de muchas personas, no, ya no tomará el no sé cuantito, ya no será infiel, ya no será corrupto, ya no será grosero. ¿Le has visto que ya no fuma? Ya no habla malas palabras. ¡Qué increíble! ¿Qué le pasó a este hombre? Que Dios se sirva de esa inquietud para sacar a mucha gente de las tinieblas y les traiga su luz admirable. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén.